Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a volver a intentar conectar con María de Mateo de Cuentos para Crecer. A ver si soy ahora capaz y no se nos va la conexión. Hola, Hola, buenas. Bueno, tienes que perdonar, son cosas que surgen del directo, lo ¿verdad? siento. Son cosas que suelen pasar, con lo cual os pedimos disculpas. Y nada, volvemos a retomar. Haz así como un pequeño Vale, resumen. eso Estabas es. hablando Vale. para las Sí, que os no decía hayamos. que las personas altamente sensibles tienen que cumplir 4 características. La primera que hemos hablado era el que captan más, la segunda es que procesan en profundidad y la tercera, que me he quedado allí, me ha echado el directo, era la reactividad emocional. ¿Sí? Es decir, vivir la vida desde la emoción, de alguna manera, y esto también implicará mis emociones y las emociones de los demás, porque hay una enorme capacidad de empatía con el mundo. Y además de un tipo de empatía, la empatía emocional, es decir, no solo entiendo lo que te ocurre, sino que siento lo que sientes, ¿no? Entonces hay esa empatía emocional que hace que a veces incluso necesito aislarme porque estoy sintiendo demasiadas cosas, ¿sí? Claro, Esta se es la siente tercera. sobrecogido, el niño o la niña se siente sobrecogido y es tan abrumador las emociones que están llegando junto a él que no es capaz de sostenerlas, por decirlo de alguna manera, y se tiene que retirar, Eso ¿no? es, sí, correcto. Y esta es la cuarta, que es justamente esto, que es una consecuencia, que es la consecuencia de estos 3 puntos. Si yo capto más información, si la tengo que procesar en profundidad y si además la siento, toda esta información la vivo desde la emoción, a menudo me siento totalmente abrumado, totalmente con un nivel de sobreestimulación que no sé gestionar y es muy característico de los niños y las niñas y los jóvenes y las personas adultas de alta sensibilidad, una tendencia a la sobreestimulación. La sobreestimulación, ¿qué quiere decir? Pues la sobreestimulación es la sensación de que no puedes lidiar con todo aquello que tienes a tu alrededor y en los niños pequeños lo que solemos observar son estallidos emocionales o rabietas en los más pequeños o aislamiento, necesidad de verbalizan, no quiero ir al cole, no quiero ver a nadie, solo quiero estar en mi cuarto, ¿no? Esa necesidad física de aislarse, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuándo se dan estos Claro, cuatro? Sí, Aida. me conecta mucho con algo que yo hacía de pequeña, cuando me sentía sobrepasada por algo que ocurría, tal que hacía, me metía debajo de la mesa. Lo digo porque a veces compartir qué solemos hacer las personas altamente sensibles le puede dar señas de identidad de cómo se suelen comportar este tipo Eso es. de rasgos, ¿no? Con este tipo de rasgos. Y algo que yo hacía era meterme debajo de la mesa. Algo que también se suele hacer, que me trasladaba a una familia, es como que tiene mucha tendencia cuando se sienten sobrepasados emocionalmente ante esa desregularización, lo que también suelen hacer es quitarse la ropa, es decir, todo me molesta, Todo me ¿no? molesta. Todo me Con- molesta, me quito con- la ropa, suelen ser niños que cuando están en explosión de llanto muy fuerte, están como sudorosos, le notamos que le gotea el pelo, que tiene mucho sudor, que su cuerpo está emanando muchísimo pues sudor incluso y que es como que incluso si los tocas en plan voy a buscar para no, calmarlo, no, todo lo contrario, no quieren ni que los toques, no. es como si tuviesen calambre, es decir, ni me toques, ni me mires, ni me oigas, Mm, ni me digas nada, mm, ¿no? mm. También podría ser incluso, Sí, ¿no? sí, 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 es muy típico, de hecho, el no querer ni el contacto, ni nuestro, ni de las personas más cercanas. Eh, Que incluso puede Al resultar final como que esto es una consecuencia, ¿no? Normalmente eh, esto ocurre por algo, esto ocurre porque hemos llegado a un nivel de saturación y este nivel de claro, saturación eh, yo creo que realmente desde mi punto de vista el gran punto a acompañar en la alta sensibilidad es la gestión de la sobreestimulación, es aprender a darles estrategias para que ellos mismos puedan regularse,
puedan escucharse, porque nuestro cuerpo ya nos va dando señales, ¿no? Entonces hay que aprender a mirar hacia adentro, escucharse, a ver que respetarles esos espacios, no querer hacer 2.000 millones de cosas, porque a mi hijo no le sienta bien, entonces yo tengo que regularle para que él aprenda a regularse. Yo creo que este es el punto crítico. Volviendo un poco a la pregunta... Ay, perdón, Aida, dale. Nada, solo simplemente una cuestión, que incluso puede llegar a resultar extraño que ante tal abrumación pidan ese espacio para mantenerse y que digamos, joder, siendo tan persona o NACS o PAS, o sea, persona altamente sensible o niño altamente sensible, qué antipáticos son, ¿no? O sea, o qué ariscos son, también incluso me viene esa palabra, como que somos personas que si supuestamente tenemos tanta sensibilidad, ¿cómo es que reaccionamos con tanta reactivación, ¿no? Vale, sí, entiendo la pregunta. Esto yo creo que, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, yo creo que esto tiene bastante que ver con esta idea que tenemos de la cabeza del rasgo, que no se corresponde con lo que realmente es. Entonces, parece que las personas altamente sensibles son personas que siempre están cándidas, que siempre ayudan a la gente, que siempre están dispuestas. Bueno, pues habrá que sí, habrá que no, por supuesto, pero no quiere decir esto. Entonces, a veces el término nos lleva a un lugar que no es exactamente el que es. Entonces, las personas altamente sensibles sienten más, efectivamente, pero no solo sienten más, sino que hay otras cosas que les llevan a estar en un estado de sobreestimulación. Y cuando estoy en un estado de sobreestimulación, ¿cómo lo demuestro? ¿Qué es lo que veo yo que estoy delante? Digamos, pues yo puedo ver malas contestaciones, puedo ver malas contestaciones, además, en los que son mayores, pongamos adolescentes, etcétera, que pueden ser muy hirientes, ¿por qué? Incluso en los niños, porque tienen una capacidad de observación y de procesar la información importantísima, con lo cual cuando quieren herirte, te van a herir. Te van a herir porque saben dónde darle. Eso es así. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Me está diciendo que quieren contra ti? No, te está diciendo no puedo más. Me siento mal y es una manera de expresarlo, una mala manera de expresarlo, pero es una manera de expresar, ¿no? Y sí ocurre. Voy a meter cuchara, te puedo meter, por ejemplo, una vez que me ha pasado hoy por la mañana con mi hijo, que también sé que es pues persona altamente sensible. Se olvidó la caja de plástica. Los jueves tienen plástica al instituto y él se olvidó la caja de plástica. Os pongo este ejemplo para que veáis cómo pueden reaccionar. Justamente como tú me dices, ¿no? Yo lo llevo en el instituto, en la puerta, y veo que se baja del coche solo con la mochila. Y lo aviso y le digo, hey, creo que yo me di cuenta porque es jueves, ¿no? Y digo yo, te falta la caja de plástica, ¿no? Y él entonces en ese momento fue como, ostra, pues sí, es verdad, me falta la caja de plástica, y automáticamente fue en plan, me lo tenías que haber dicho antes, ¿no? Y yo le dije, pero mira, yo no puedo estar pendiente y ser responsable de tus enseres, ¿no? De tal. En ese momento sí que asintió, ¿no? Pero me dijo, si me vas a reprochar que he tenido un despiste, mejor no me digas nada, ¿no? Y esto como yo me di cuenta porque incluso me trataba de decir, ¿no? Que no le tengan en cuenta este despiste por un momento determinado, ¿no? O que ese despiste a él no le va a aportar nada, ¿no? Que no le va a aportar información, incluso me quiso decir como en esas palabras, ¿no? Y es ahí donde yo voy a esa anécdota, como que muchas veces ellos tienen la capacidad de disuadir la situación en vez de quedarse en el reproche que yo le hice, ¿no? Él va un paso más allá y entiende que con lo que yo estoy haciendo tampoco le estoy aportando información, ¿no? Más o menos, por Sí, así decirlo, ¿no? sí, además sí, la forma que tienen de analizar las cosas, la forma que tienen de verbalizarlas, o sea, Sí, muchas veces pues tienen sí. razón, o sea, Y después tienen me un sentido de la justicia muy, muy elevado también, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor un día dices algo en un tono o en un... que efectivamente, porque nos pasa, porque somos humanos y a veces contestamos mal cuando no toca, te lo van a hacer ver, ¿no? Te lo van a... digamos que son muy perfeccionistas con ellos y con los demás. Y eso... Exactamente.
Y eso también es Entonces, importante. siguió un poco más y me dijo, si realmente me te importo y me quieres ayudar, que yo es donde sentí, dije, uy, aquí hay algo más, ¿no? Pero bueno, me dijo, me facilitarías que me trajeras la caja y yo te lo agradezco, sé que me equivoqué. Y yo en ese momento dije, vale, a ver, ¿dónde me voy a posicionar como madre? Porque te vienen 20.000 pensamientos, evidentemente, ¿no? Fue como, Tobar, o sea, sé que se ha olvidado la caja, él me está transmitiendo lo que está pasando a su nivel de raciocinio de un adolescente que está teniendo muchos despistes. Yo soy consciente de que él es adolescente y está teniendo muchos despistes. Y al mismo tiempo es como, mamá, ¿me quieres ayudar o qué tengo que hacer? No me hagas como pagar unas consecuencias de algo que se puede solucionar, me quiso decir en una palabra, Mm, ¿no? mm, Entonces se fue cuando le dije, no sé si voy a llegar a tiempo a traerte la caja antes de que yo vaya a trabajar, la caja de los enseres de mm. plástica, ¿no? Y él me dijo, bueno, se hará lo que se pueda. Y Ok. es cuando yo ahí dije, joder, vale, o sea, me está intentando razonar desde donde él está, a pesar de que él estaba, yo lo veía y me dijo, yo también me siento enfadado, no te creas que a mí no me duele que me haya olvidado la caja de plástica, ¿no? Y yo dije, bueno, vale. ¿Qué pasa? Que te vienen como madre también muchos pensamientos de este estilo, de se estará aprovechando, de qué pasa de la antigua crianza respetuosa, Mm, todo mm, esto que te va surgiendo en este mm. sentido también, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto que quería que me comentaras. Otra cosa que quería, sí que me estabas comentando, es la parte de que a lo mejor hay gente adulta que no se da cuenta que es paz y ahora, como con todo lo que estamos diciendo, le puede caer ficha, ¿no? Sí, sí, sobre todo a mí yo creo que ocurre mucho que cuando tenemos hijos y vemos en nuestros hijos determinados rasgos, yo creo que lo importante es entender que la alta sensibilidad es un rasgo y nacemos con él. El otro día me preguntaban, ¿esto pero tiene que ver con lo aprendemos o es un tema de lo que hemos vivido? No, no, no es un tema de lo que hemos vivido. Nosotros nacemos altamente sensible y de hecho podemos observarlo en un bebé altamente sensible. Lo que ocurre es que muchas veces ni siquiera sabemos, pero podemos observar un montón de cosas, podemos observar un bebé muy despierto, un bebé muy reactivo, un bebé que al cambiar de rutina se altera muchísimo, un bebé que también confundidos a menudo con los bebés de alta demanda, es decir, necesitan mucho contacto, etcétera, ¿no? Entonces, poco estímulo, porque el mundo para ellos ya es muy sobreestimulante, entonces si les estimulas mucho es un drama, etcétera, ¿no? Pero a menudo tenemos un bebé, le vemos ya cosas diferentes al resto porque uno pues observa y hay un momento pues que seguro que como es verdad que ahora ya hay más información acerca del rasgo, pues quizá llegamos, ¿no?, a término de alta sensibilidad y pensamos que quizá nuestro hijo es altamente sensible y la segunda pregunta que nos hacemos es, ostras, es que muchos de los comportamientos que hace mi hijo yo me los recuerdo a mí misma o a mí mismo, ¿no? Y ahí Exacto, sí. descubrimos muchas veces ese rasgo en el adulto, que muy, muy, muy espejado en lo que hacen nuestros hijos. Y yo diría que este descubrimiento es un doble shock, ¿eh? Es un shock muchas veces para el adulto que se descubre en sus hijos y es también un shock en el sentido de decir, ostras, en la medida que uno empieza a entender las reacciones del porqué de sus hijos, es el primer paso para acompañarlas de otra manera, ¿no? Si yo entiendo que mi hijo está haciendo una rabieta, no porque me esté tomando el pelo, sino porque está absolutamente sobreestimulado, yo voy a poder acompañarlo mejor y en vez de gritarle y decirle cállate ya, que sé que le va a sobreestimular más, voy a tratar de acompañarlo desde otro lugar. Pero para eso tengo que tener la información, ¿no? Entonces, Claro, el primer descubrimiento es decir, ostras, ¿cuántas veces me he equivocado, no? Ostras, ¿cuántas veces he leído la situación mal, no? Eh, y sí, esto ocurre mucho, lo que tú dices, ocurre mucho porque el rasgo es un rasgo hereditario. Y bueno, pues de la misma manera que los que somos miopes solemos tener padres o abuelos miopes, pues los que son altamente sensibles, pues suelen tener padres, abuelos, etcétera, altamente sensibles que ni siquiera lo sabían.
Claro. Otro de los mitos que yo creo que hay es como que si es PAS no puede ser tal, o si es que comparta otra peculiaridad o otro tipo de, digamos, dificultad o de trastorno o Vale. cosas así. ¿Qué me puedes decir de esto, María? De nuevo, el PAS es un rasgo neutro. Es decir, no quiere decir nada ser PAS. Ser PAS es un rasgo de carácter. Y es un rasgo de carácter específico, cierto, cierto, pero que puede coexistir con todo. O sea, puedo ser PAS y disléxico, puedo ser PAS y TDAH, puedo ser PAS y TEA, puedo ser PAS y punto, puedo ser PAS y altas capacidades, puedo ser muchísimas cosas, porque es un rasgo neutro, ¿sí? Yo creo que a veces lo que ocurre, muchas veces, es que los PAS en determinados contextos son falsamente diagnosticados, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta información, aún, lamentablemente, aún falta información, y porque si estos niños con estas características que acabamos de decir no son entendidos y encuentran un entorno, sí pueden desarrollar determinadas conductas que pueden confundirse con, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Hay una mayor capacidad sensorial, ¿no? Entonces puede ser que yo pues sienta más al tacto, ¿vale? Siento más al tacto y además en estadios de sobreestimulación, normalmente estas antenas sensoriales se hacen más agudas, con lo cual, y esto nos pasa a todos, estás nervioso y, oye, te molestan más los ruidos, ¿sí? O te molestan, vas en un avión, imaginaos, vais en un avión y tenéis os da un poco de miedo volar, de repente os molesta todos los ruidos y, ¿no? Estáis más tensos, ¿sí? Pues esto es lo que les ocurre a ellos, pero en superlativo. Entonces, tenemos un niño súper sobreestimulado que en ese momento puede pasar una época, y esta época pueden ser 6 meses, 3 meses, un año, en el que tenga mayor intensidad sensorial, por ejemplo, al tacto. Y de repente no se os quiere vestir más que en 2 camisetas, porque esas son las que le van bien. Entonces, si únicamente vamos a trabajar, como me preguntáis por aquí, en temas de integración sensorial, le pueden ir bien puntualmente, pero eso no va a rebajar su nivel de sobreestimulación, no vais a ir a la fuente. Entonces, para rebajar el nivel de sobreestimulación, lo único que podéis hacer es acompañarle, entenderle y acompañarle correctamente. Y esto no tiene nada que ver con la terapia de integración sensorial. Y esto sí que es importante que se entienda. ¿Les puede ir bien una terapia de integración sensorial en un momento dado? Sí, pero no va a ir a la fuente, porque su problema no es un trastorno de desintegración sensorial. No tiene nada que ver, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, yo sí creo que es muy importante que a los niños altamente sensibles los identifiquemos y les acompañemos. No necesitan tratamiento, no necesitan terapia, no necesitan terapia. Necesitan que les acompañemos adecuadamente, como a todos los niños, por supuesto, ni más ni menos. Y ese adecuadamente, en su caso, pues tiene unas características específicas, ¿sí? Claro, que yo creo que primero emana un poco de la formación del adulto que está ahí para que conozca bien sus características, para que conozca bien ese rasgo, ¿no? Y desde ahí poder acompañar a la persona o poder acompañarte a ti misma con este tipo de situación que estás sobrellevando, sobreviviendo con el día a día. Es Sí. decir, para mí viene siendo muy parecido como tú bien dices, ¿no? Pues tengo una peculiaridad, que soy miope, ¿no? Pues voy a saber que voy a tener que llevar gafas de por vida, ¿vale? Y cada cierto tiempo tendré que ir a la óptica a revisarme la miopía, también Eso es. podría ser. Vale, tendré que tener mayor cuidado de mis ojos, evidentemente, porque es por donde percibo la información visual, también podría ser, ¿vale? Y al mismo tiempo tendré que saber cómo me manejo a nivel visión, es decir, cuántas dioptrías tengo, Sí, qué sí. tipos de gafas me van mejor cuando estoy conduciendo, porque a lo mejor no me van igual un tipo de gafas que de otras. Esto estoy llevándolo todo a, bueno, pues esto todo lo tendríamos que traducir incluso, ¿no? A la parte de ese rasgo PAS, ¿no? Pero primero tengo que recibir esa información y saber cómo Correcto. es ese rasgo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es muy importante. Yo creo que aquí hay mucho trabajo de hacer del adulto. Mucho. De conocer el rasgo y de acompañar.
y ya por terminar, si os parece, pero sí que es una cuestión que a mí me han hecho llegar muchas veces familias, es, bueno, María, pero si tenemos una relación con nuestros hijos tan respetuosa, tan empática, tan desde la comprensión, ¿no les estamos haciendo un poco incapaces? Porque entonces saldrán al mundo y se encontrarán con un mundo que no les respeta, que no les comprende, etcétera, ¿no? Sí, bueno, lo que es Ah, una generación de cristal, aunque no sean paz, que yo aquí también, bueno, primero prefiero que hables tú y después yo meto sí, cuña. yo aquí sí que os doy mi opinión, ¿eh? En este punto. Yo creo que cuanto más acompañados, más apegados, más conectados, más comprendidos hemos estado en nuestra infancia, más fuertes, más independientes, más seguros de nosotros mismos vamos a ser. Entonces, es una falacia que respetar a la infancia les hace dependientes, les hace independientes. Cuando nosotros les decimos todo lo que hay que hacer, cómo lo que hay que hacer y desde dónde hay que hacer, ahí es donde creamos la dependencia, no cuando tenemos respeto, cuando tenemos conexión. Eso es independencia. Entonces, pensar que son pequeños, necesitamos crear esas condiciones para que florezcan. Una vez ellos han florecido y les hemos acompañado en el autoconocimiento, en mirarse, en respetarse, se han sentido respetados, se van a poder respetar a sí mismos y decir, ostras, pues mira, yo tantos planes no voy a poder hacer, a Pepito le tengo que decir que no y no pasa nada, ¿no? Y entonces yo creo que eso de les vamos a mandar al mundo para que se hagan fuertes, pues va totalmente en contra de la teoría del apego seguro que ha sido absolutamente demostrada. Y pues ya Claro, está, no hay más. totalmente. Aparte es que yo creo que tendemos mucho a confundir, o se tiende mucho a confundir lo que es autonomía con independencia. Es decir, por una parte, buscamos que sean personas autónomas, ¿vale? Dentro de la autonomía para mí entra lo que es la autoestima, la Mm, confianza, la capacidad de desarrollar mm, sus propias funciones, de tener capacidad mm, resolutiva, de poder también incluso capacidad de planificación, ¿no? mm, Es decir, si yo le doy unas herramientas donde va a estar mm, acompañado, donde yo como modelo, padre o madre, mm, soy una persona con la capacidad de ¿cómo podemos hacer esto? Le doy propuestas, lo hago desde una mirada abierta, mm, lo voy acompañando desde ahí, desde esa, digamos, validación incluso, donde él puede mm, ver, mi madre me está dando propuestas, mi madre me está dando alternativas, mm, ¿no? Yo tengo un modelo donde acudir cuando me sienta, digamos, desvalido. ¿Qué hizo mi madre? Bueno, cuando mi madre estábamos ante esta situación, pues analizamos y reflexionamos y observamos, ¿no? Digamos, hemos desarrollado una capacidad ejecutiva y a medida que desarrollamos esa capacidad ejecutiva, él va a tener un referente de donde acudir para mm, desarrollar también esa misma capacidad ejecutiva, ¿no? mm. No sé si me estoy explicando y me estáis Sí, sí, entendiendo. total, es modelar, ¿no? Para que luego ellos lo puedan hacer sin nosotros. O sea, es decir, respetar y entender no quiere decir permitir todo. Yo creo que el punto en el que nos pensamos que respetar quiere decir dejarles que hagan todo. Entonces son cosas diferentes. No sé es como decir, no sé, me parecen cosas que no tienen nada que ver, pero que a menudo se ponen como en el mismo saco, ¿no? Incluso confundiéndolas. Eh, los pas Mi experiencia personal es que necesitan ser comprendidos. Comprender nos da herramientas a nosotros los adultos, eso seguro. Y necesitan ser acompañados. ¿De una manera específica? Sí, sí. ¿Y tu hijo no va a poder hacer 300 extraescolares? Pues no. ¿Y pasa algo? Tampoco pasa nada. Nada de nada. Y si un fin de semana has hecho un plan el sábado, el domingo te vas a tener que quedar en casa. ¿Y no pasa algo? Pues tampoco pasa nada. ¿Sí? Y vas a tener que planificar tiempo de descanso. Y vas a tener, y si un día a lo mejor está muy agobiado porque ha tenido muchos exámenes y te pide quedarse un día en casa, pues le dejas un día en casa y tranquilos de la vida. Quiero decir, eso solo lo puedes hacer desde la comprensión. Solo puedes cambiar tu manera el paradigma que has recibido cuando estás absolutamente convencido y esto viene de la información en el fondo. Con lo cual, yo sí que os animo, si os resuena todo esto que estamos hablando, a que busquéis libros, a que leáis, veáis vídeos, leáis artículos, escuchéis podcasts, pero os forméis.
porque eso es la información que os dará a vosotros el convencimiento de cómo tenéis que acompañar mejor a vuestros hijos. Así que sí, son un reto. Por otro lado, también tengo que decir que los niños altamente sensibles a menudo son un reto, pero también son un regalo, ¿no? También son un regalo en el sentido que Claro. vais a tener que dar mucho, pero vais a recibir muchísimo. O sea, doblificado. También me llega como otro mito que hay, que es que como que todos los PAS se comportan exactamente No. igual, ¿no? No, No. en absoluto, en absoluto. Todos los PAS, porque ya os lo he dicho, es un rasgo neutro, con lo cual hay esas 4 características que hablaba antes, pero a partir de aquí, cada uno es un mundo. Pero sí observamos ese patrón del captar más, del procesar más, todo esto sí, pero a partir de aquí yo puedo tener PAS absolutamente extrovertidos que quieran hacer 1000 planes y luego estos 1000 planes contrastan con su propia sobreestimulación, que es todo un reto que este grupo tiene que gestionar de una manera específica. Y luego pueden tener otro grupo de PAS que son más introvertidos y luego no hay 2 iguales porque el rasgo es un rasgo neutro. Y esto sí que me gustaría que quedara muy claro. Vale, me preguntan por aquí algún libro. Si no tenéis ningún libro específico aún, yo os recomiendo que vayáis a buscar los libros de Elaine Aron, que es la persona que describió el rasgo. Tiene un libro que para mí es la Biblia sobre la alta sensibilidad, que se llama Alta sensibilidad en la infancia. Es un libro súper completo, es un libro para leerse como a sorbitos, no en plan entero porque es intenso, pero para mí es como la Biblia, ¿no? Y a partir de aquí, pues hay varias opciones y seguro que encontráis un montón, pero yo me iría a la fuente. Este es mi consejo. Claro. También preguntan algún podcast. ¿Sabrías decir algún podcast o tendríamos que buscar Nosotros o...? tenemos, yo os dejaré luego, os lo dejo por aquí por comentarios. Luego tenemos un podcast específico sobre alta sensibilidad de infancia, por si a alguien le interesa, en el que tenemos pequeños capítulos sobre los temas muy concretos, sobre estimulación, sobre pues, el final de curso, los cambios, irse de colonias, temas muy bajado a la realidad, pero a lo mejor también nos puede ayudar. Y así otro no conozco, aquí sí que nos puede ayudar mucho, pero vamos. Estás teniendo ahora en tu perfil, bueno, en tu página web, ya hiciste un webinar. Me Sí. imagino que es una de las personas por aquí que se ha unido a este directo, lo quiere conseguir, a lo mejor poniéndose en contacto contigo puede conseguir el webinar, ¿no? Y no, si entráis en mi perfil, ya os lo digo dónde está así directamente, si entráis en mi perfil y entráis en las historias destacadas, hay un apartado que pone webinars. Vais pasando y encontraréis el enlace de la grabación que está en YouTube, o sea que lo podéis ver tantas veces como queráis. Así que... Vale. Después también has abierto un curso, ¿no? Sobre personas altamente sensibles. ¿Cuándo da comienzo o ya ha dado Sí, os comienzo? explico un poco. Tenemos un curso, es un curso de libre seguimiento, es decir, os podéis añadir cuando queráis, cuando os vaya bien. No caduca, es decir, entráis y está toda la información colgada. Y este es un curso que hice hace ya un tiempo y yo siempre digo que es el curso que me hubiera gustado hacer a mí. María le hubiera gustado hacer ese curso hace unos cuantos años. Es un curso que explica muy bien, explica qué es el rasgo en bastante detalle y va por etapas. Va la primera infancia, la infancia intermedia y la adolescencia y la juventud. Y en cada una de estas etapas explica los retos más comunes que nos encontramos y algunas ideas muy prácticas para hacerles frente, desde técnicas de disciplina positiva, técnicas de gestión emocional, etcétera, ¿no? Un poco bajado muy al detalle de cosas que podamos usar ya. No es yo siempre digo que es un curso, para mí es un curso como de cabecera, no es ninguna varita mágica, no es que vais a hacer el curso y vuestro hijo, vuestra hija vais a aplicar esto y va a cambiar, no, pero yo creo que da como ideas y sobre todo mucha comprensión, que es lo que a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado mucho
en mi labor como madre, entender. A mí me ha ayudado mucho entender porque me ha resituado en cómo acompañar. Y este curso es, bueno, pues es esto, ¿no? Es todo lo que yo he descubierto, he leído, he visto, pues resumido de manera, digamos, muy práctica, que siempre es también bastante nuestro enfoque. No, para mí tiene que ser súper bueno ese curso porque evidentemente si lo has integrado en ti, lo has puesto en práctica y es todo lo que a Sí. ti te, de cierta manera, te ha ayudado para poder acompañar a las Mm, personas altamente sensibles, ¿no? Desde mm. la infancia hasta más adelante, ¿no? Pues me imagino que tiene que ser muy enriquecedor. Me está llegando eso un poco también, ¿no? Bueno, es esto, es un curso que busca ser muy práctico, ¿eh? Y a veces yo recomiendo, por ejemplo, este curso si acabáis de descubrir el rasgo y queréis tener mucha información, o si ya conocéis pero que queréis tener como herramientas muy concretas aplicadas. Entonces también cómo funciona bien. Um, Quizá más en el segundo, digamos, si acabo de descubrir el rasgo, yo creo que yo lo reposaría primero, buscaría, leería y después si os apetece más, que seguro que sí, pues ese curso es una buena herramienta. Pero yo empezaría por ir a la fuente, ¿eh? O sea, leer el libro de Leigh Aron que os decía, sí me parece como os puede ayudar mucho. Y luego a partir de ahí, pues si que necesitáis más, tenéis esa opción. Claro. No sé si hay alguna pregunta más, si nos queréis trasladar alguna inquietud más que tengáis en relación con el directo que estamos haciendo. Y si no, bueno, pues quedará aquí grabado y como repetí anteriormente también, María tiene un webinar que lo podéis ver en su perfil. Vais a historias y desde ahí podéis acceder a su webinar, ¿vale? Y también para finalizar, solo ya últimamente, es ese curso que tiene, que también podéis acceder a través de su perfil, donde os pondrá cómo es, qué consiste y todo lo que está relacionado con el curso, ¿vale? Pues por mi parte, yo te quiero agradecer mucho que te hayas sumado conmigo a través de este directo. Muchas gracias a todas las personas que os habéis sumado también. Que perdonéis por los efectos del directo, nos hemos quedado a media conexión también. Y que cualquier cosa que nos tenéis tanto a María como aquí para poder resolver dudas, inquietudes, sugerencias o lo que nos queráis trasladar, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias, María. Muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, siempre es un placer conversar contigo y nada, ya sabes dónde, ya sabéis todos dónde estoy para lo que podáis necesitar. Muchísimas gracias. Nada, gracias a todas y buen día. Chao, Adiós, gracias. chao.